3 de la tarde, 55 minutos. Lo último tiene relación con el salario mínimo. Hoy se adelantaba una reunión importante y la ministra del Trabajo a esa hora entrega declaraciones sobre lo que se habló en esta reunión. Escuchen ustedes. ¿Por qué no se ha logrado el acuerdo? ¿Por qué sus posiciones? Una vez escuchadas las salvedades, lo que podemos decir es que hay una disposición, pero las cifras que tenemos en la mesa no son cifras que nos permitan decir que hay un acuerdo o que está el acuerdo a la vista. Por esa razón, los términos en que están, ratificamos nosotros la metodología del DANE, que es la metodología que está avalada por la ley, es la única entidad que está autorizada para dar las estadísticas oficiales, y sobre esa base entonces nosotros reafirmamos lo que es la inflación, que claramente está puesta en el 5,2%, el IPC un 5,2%, las cifras de productividad en las que no hay un acuerdo, no hubo acuerdo en la subcomisión de productividad y hasta ahora tampoco hemos logrado el acuerdo, donde está el PTF, que es de 2,73, la productividad por hora trabajada, que está en 3,43, y la productividad por persona empleada, que todos ustedes saben está en 1,76. Además, han facilitado un promedio de productividad que es de 3,14. Esas cifras son las que siguen en cuestión. No hay todavía un punto, digamos, de acercamiento real. Nosotros seguiremos trabajando en él. El segundo elemento es que han dado también cuál es la participación del Producto Interno Bruto, que se ha dicho claramente está en el 2%, que ha coincidido tanto para capital como para trabajo. Y la cifra entonces hoy no está todavía claramente estructurada. Por eso le he pedido y le he solicitado a la mesa, y así ellos lo han tenido a bien, para hacer unas sesiones extraordinarias. Mañana hablaremos con el ministro de Hacienda y seguiremos trabajando a ver si es posible que logremos una cifra estructurada, que tenemos tiempo límite hasta el 30 de diciembre. Vuelvo y repito al país, estamos trabajando, hoy está una diferencia. Hay ya una aproximación, pero sigue todavía profundamente la diferencia, y entonces seguimos construyendo. Ministra, acá yo tengo una pregunta, qué pena. Es que el lunes, cuando estuvimos acá, usted mencionaba que hoy se iba a desarrollar ese nuevo encuentro donde se iban a presentar las salvedades, pero también estaba dando un ultimátum. Es más, en sus palabras usted decía que hoy se iba a desarrollar y si no se llegaba a un acuerdo, de una vez empezaban a hablar del decreto. Entonces, ¿esto cambia ahora? No cambia, lo que pasa es que las posibilidades que hay son distintas. Todavía nos queda una posibilidad de seguir avanzando porque, como ustedes ven, ha habido un movimiento. Tengo unas cifras que han venido trabajándose tanto del sector de los trabajadores como del sector empresarial, donde hay diferencia entre las cifras de ACOPI y las cifras del resto de empresarios, pero hay una posibilidad todavía de seguir haciendo movimientos, y en eso estamos. ACOPI ha colocado la cifra del 5,2% más la PTF, que saben es en total, que es de 1,73, y sobre esa base estamos hablando ya de una cifra de 6,83. Esa cifra estamos trabajando para ver si podemos acercarla con todo el resto de integrantes de la mesa, y lo mismo los trabajadores también han hecho un planteamiento muy importante donde han justificado su 12%, que es agregando un 2,57 de la deuda que hay en materia de poder adquisitivo de los salarios. Con esos elementos todavía yo estoy tratando, y así lo ha concedido la mesa, de seguir avanzando. Vamos a darnos unas 2 sesiones extraordinarias de la comisión, y de esta manera, antes de tomar la determinación del decreto. Los otros gremios, Andy, Fenalco y demás, ¿se unieron ya a esa propuesta de ACOPI o han presentado ellos una propuesta diferente? ¿O no han presentado nada? Ellos tienen una propuesta que ha sido de tipo confidencial, que yo la he compartido confidencialmente con las centrales, y desde allí vamos a seguir avanzando. Créanme que cuando yo vea que tengamos ya un mayor acercamiento, aquí estaremos anunciándole al país, y si no, pues también lo diremos. Vamos a darnos la oportunidad, respondiendo a su pregunta, hoy con las condiciones que tenemos de salvedades, creemos que nos podemos dar todavía una oportunidad de una sesión o 2 sesiones extraordinarias de la mesa,
antes de tomar la decisión ya del ¿Qué decreto. lejos están las fechas? Pues no, yo aspiro que ojalá antes del 24 de diciembre. No quiero pasar el año nuevo aquí. Sí, pero estamos trabajando. Primero tienen que darme el espacio que yo pueda seguir haciendo las bilaterales, hablar también con gobierno y de inmediato yo llamaría a la mesa de concertación. ¿Ministro, usted se reunió con el ministro de Hacienda, hablaron del salario mínimo? Claro, hablamos de nuestros temas dentro de los cuales está el salario mínimo. ¿Y qué hablar? No, pues estamos poniéndonos de acuerdo alineando al gobierno. Ministra, pero dentro de los protocolos establecidos de la negociación del salario mínimo no está, que como usted lo decía, pues es el ultimátum. ¿Ya empieza lo del decreto? No, yo tengo todavía la posibilidad, la última fecha es el 30 de diciembre. Todavía tenemos la posibilidad por la ley de seguir haciendo sesiones extraordinarias todas las veces que consideremos conveniente, porque el fondo de la ley es que haya acuerdo, privilegia el acuerdo. Si no hay acuerdo, hacemos decreto. Ministra, usted dice que mañana vuelve y se reúne con el ministro de Hacienda. Mañana yo sigo la ruta haciendo las bilaterales pertinentes, me reuniré con todos los sectores y desde luego reuniré también con el ministro de Hacienda y ahí vamos tomando las decisiones y vamos construyendo. Ministra, entonces, una claridad, antes de que sea el 24 de diciembre, ¿esperan que se desarrolle una nueva mesa? Bueno, usted lo que quiere es que diga que ese es el aguinaldo, todavía no. Deme la oportunidad de que yo hable con la gente, de que sigamos las bilaterales y ya, cuando yo tenga claramente ya el panorama de que no es posible, pues no es posible y vamos entonces al decreto. Y sobre las cifras que han presentado tanto los gremios como las centrales obreras, en esta discusión que se ha dado, ¿alguna de las partes ya ha cedido un poco? Es decir, por ejemplo, las centrales obreras se han bajado un poco o los empresarios han dicho podríamos subir un poco más como para... Le quiere decir de que ha habido movimiento en las cifras. No he dado una cifra porque estamos construyendo. El movimiento que se ha hecho todavía no es suficiente para que yo pueda decir desde aquí, estamos en esto. Cuando los movimientos sean lo suficientemente amplios y yo pueda generar un punto de equilibrio, lo diremos al país. Y si no, también le diremos al país y haremos el decreto. ¿Pero quién ha cedido, centrales o empresarios? Ambos han mostrado disposiciones. Pero el 683 de ACOPI no se supone que ellos cedían su propuesta para que fuera de manera conjunta con todos los sectores. Bueno, las propuestas sectoriales, pero ha quedado la base de la discusión y esa es la que tomamos de base de discusión. Sobre ese 5.2% más la PTF, que es lo que se ha planteado, y el 12% de los trabajadores, sobre eso es que se hacen los movimientos que estoy trabajando para que puedan haber los mayores acercamientos y que estemos lo más próximos que se pueda. Cuando yo tenga esa proximidad, podré entonces llamar a la mesa y decirle, esta es la proximidad, ¿vamos o no vamos? Oye, Fabio, ¿cuánto se mueven ustedes? O sea, ¿qué tanto han bajado las cifras del 12%? Por favor. Qué incisiva. ¿Fecha límite, ministra? ¿Fecha límite de cuándo para...? 30 de noviembre, 30 de diciembre es la fecha límite para sacar el decreto. ¿Es confidencial? ¿Hay algún comentario que tengan las centrales? Es confidencial de tal manera que ¿Lo puede contar de forma hemos sido respetuosos de la mesa. El día que nos dijeron pongan su propuesta, ese día la pusimos. Quienes no han cumplido son los empresarios. Dijeron tener una propuesta confidencial. Nosotros pues respetamos eso. Pero ustedes ya las conocen, no quiero que nos revelen la cifra, pero si hay algún comentario, si le parece favorable esa cifra. Pues es confidencial. Lo que sí es confidencial, perdonen, es la propuesta, el documento de salvedad que hemos pasado a las confederaciones de pensionados, CDP y CPC, sobre nuestras reivindicaciones que consideramos que este escenario es el mejor para dialogar y para tratar de solucionar ejemplos como la mesada 14 del aumento por lo más favorable que el uribismo nos arrebató en su gobierno. De tal manera que está puesto, hemos encontrado la voluntad del gobierno a través de la ministra del Comando Nacional Unitario y eso nos alienta para seguir adelante. Ministra, de los productos exentos, eso que usted ha venido trabajando... Indexados. Sí, ya. O sea, ya ratificamos los 188 y está justamente Hacienda solicitando a todos los ministerios para que cada ministerio nos diga qué otros productos y bienes pueden ser desindexados y ellos tienen plazo hasta el próximo viernes para hacer su apuesta, o sea, hasta el 20 de diciembre. ¿Eso lo habló hoy con el ministro? Eso lo hablamos con el ministro, claro que sí. Lo de vivienda, precisamente hoy... También se trabajó, la subcomisión de vivienda presentó un informe, nos contaron los nuevos planes que hay en materia de BIS, en materia de
de interés social y claramente estamos trabajando para hacer una inclusión de un paquete especial para los pensionados y pensionadas que aún no tienen vivienda. Gracias, ministra. Muchas gracias. Buena tarde para todas y Me todos. tengo el regalito yo. No, ese día con la cifra les entregamos la lechona ayer. Sí. Culminan entonces las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al terminar la mesa de concertación donde se define, se discute lo que será el salario mínimo para el próximo año, para el 2025. La principal conclusión, hoy tampoco hubo acuerdo. Luisa Polo se encuentra allí en el lugar de la noticia. Luisa, cuéntenos los detalles. Un acuerdo o si finalmente se va por decreto el aumento del salario mínimo. Recordemos que las propuestas que se han conocido por parte de los trabajadores es del 12%, es decir, un aumento de 156.000 pesos, es decir, ese salario quedaría en 1.456.000 sin auxilio de transporte, y también se ha conocido extraoficialmente la cifra de la propuesta de los gremios, que sería un aumento de 6,8%, es decir, 88.790 pesos, es decir, un total de 1.388.790 pesos. Hay una diferencia de 67.210 pesos. Vamos aquí a aprovechar para preguntarle a la ministra unos minuticos. Ministra, antes de despedirnos, aquí estamos para Caracol en vivo. Bueno, ¿cómo terminó esa mesa de concertación hoy? Sesiones extraordinarias. Bueno, hoy la mesa de concertación, ustedes ya saben, no se ha logrado todavía un acuerdo. Hoy se presentaron las salvedades que cada una de las partes, tanto el sector empresarial como el sector de los trabajadores, ha presentado de sus razones por qué no ha habido acercamiento. Cada uno justificó con razones económicas, razones, financieras y también de metodologías. Hoy lo que nos ha quedado claro es que nosotros no podemos aceptar metodologías diferentes a la del DANE, está puesto por ley. El único Departamento de Administración Nacional de Estadística es el único facultado por ley para dar las estadísticas oficiales sobre las cuales se avanzan en las cifras de la construcción del salario mínimo. Lo segundo, es importante también decirles que no hay un acuerdo, pero al mirar el documento de salvedades han habido movimientos importantes tanto del sector empresarial como del sector de los trabajadores, lo que nos da todavía una luz para reintentar a través de unas sesiones extraordinarias. Mañana tendremos bilaterales nuevamente entre las partes y hablaremos también con el ministro de Hacienda porque estamos trabajando la desindexación de más bienes y artículos que permitan que la canasta básica no suba, sino que se mantenga de manera asequible y ganando valor adquisitivo para los colombianos y colombianas. Vale la pena estos esfuerzos y nos daremos entonces esta oportunidad a través de sesiones extraordinarias de la Comisión de Contratación. ¿Los días dan, ministra, según la ley? Sí, la ley nos dice que tenemos hasta el 30 de diciembre para expedir, si no hay acuerdo, el decreto de salario mínimo. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y esperemos que sea una muy buena noticia para el país. Muchas gracias. Entonces, ese es el balance que entrega la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Dice que van a tener unas sesiones extraordinarias para tratar de concertar ese salario mínimo y pues ustedes veían el panorama de las propuestas o las cifras que se han conocido por parte de cada uno de los sectores, tanto trabajadores como gremios económicos.